Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, asesor. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado su semana? Yo un poco, enfermo, me salió una caries y me estuvo molestando y hoy fui al dentista. Híjole, Sí, de los peores dolores, ¿no? Los de los dientes. sí. Pero todo anda así en general, todo, ahí vamos. Qué bueno. Sí. Me da gusto. ¿Cómo van con el proyecto integrador? Yo estoy revisando justamente los recursos todavía. Muy Bueno, bien. repasando porque son los mismos. Ok. Prácticamente, como su nombre lo dice, el proyecto integrador, pues integra todo lo que ya vimos. Es un repaso general lo que necesitamos para poder realizar el proyecto integrador. A mi parecer no es difícil, es sencillo, pero es laborioso. Es muy grande, es muy amplio. Son muchos procedimientos, eso es lo que tiene, que es de talacha. Entonces, bueno, lo voy a, lo voy a abordar un poquito más adelante. Ahorita vamos a ver un poco de teoría. Los días miércoles es de teoría, ¿no? Ya vamos a ver una remembranza del proyecto integrador en lo general y ya el día viernes ya lo vamos a especificar, con la intención de que ustedes tengan un bagaje, que tengan información suficiente para poder hacer su mayor esfuerzo con el proyecto integrador. ¿Sale, vale? Bien, Ana Laura, Mayra, los que nos acompañan, ¿tienen alguna duda? Hola César, buenas noches compañeros. Hasta el momento, ¿no? Igual que mi compañero Luis, pues sigo abordando los temas y estoy apenas checando lo que es la actividad para poder pues descifrarla bien y que no se me vaya a pasar alguna cuestión porque sí veo que es de distintas preguntas y por lo cual pues son distintos procedimientos para llegar a la respuesta. Claro, muy bien, ok. Y Mayra se había desconectado, pero ya se está volviendo a conectar. Y bueno, sin mayor preámbulo, pues vámonos a la presentación que tenemos para el día de hoy, ya estrenando el nuevo formato ya del gobierno de México. Y pues lo que tenemos que hacer, Un niño que quería leche. lo que tenemos que hacer en esta cuarta semana es prácticamente dar un repaso muy general y algunas especificaciones que vamos a ir puntualizando con respecto al proyecto integrador. Bien, pues su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé, Pesina, su asesor. Veamos, comencemos con lo que ya hemos visto, la primitiva de una función. Recordemos que la primitiva de una función se puede representar de varias formas, como la f mayúscula, como una g mayúscula. Prácticamente es hacer referencia con alguna letra mayúscula con respecto a su variable, en este caso es x. Y esta es una primitiva de la función f minúscula o f cursiva x. Recordemos que hablamos de función cuando nosotros realizamos un procedimiento normalmente de derivación. Es decir, imagínense una partícula cuando está en reposo es una primitiva. Cuando nosotros le imprimimos un impulso, ese desplazamiento que prácticamente mm, quita o mueve de su estado inercial, de su estado en reposo, se le llama una derivación. Se le está imprimiendo un movimiento. Y una vez que ese elemento, esa partícula que ya se encuentra en movimiento, le vuelvo a imprimir otra fuerza
al mismo objeto, entonces volvemos de nuevo a derivar esa postura física de ese elemento y entonces le imprimimos ahora una aceleración. Primero en reposo, después un desplazamiento con una velocidad y al volverle a imprimir de nuevo otra fuerza, entonces es una segunda derivación y tenemos una aceleración. Cuando yo me voy hacia atrás con una antiderivación, entonces yo me regreso a la velocidad anterior y estoy encontrando su primera derivada. Y si una vez que yo vuelvo a regresarme un paso anterior de la velocidad, entonces regresaría al reposo. Esa es la primitiva. Recuerden que estamos en un repaso, esto ya lo vimos, pero ahora tratamos de explicarlo más sencillo. Otra manera de verlo también es por medio de dominio, contradominio o imagen y su dominio. Dice aquí que en un intervalo I, la I mayúscula representa precisamente esa imagen, ¿sale? La imagen, recuerden que es el contraste cuando veíamos en la primera clase de un dominio y un contradominio, un elemento de un primer conjunto que se relaciona con un elemento de un segundo conjunto. A eso se refiere en la teoría de conjuntos, el intervalo I. Y dice aquí, si G' de X, es decir, cuando ya hubo una derivación, entonces ya se aplicó la función. Ya no es una primitiva, ya es una función. ¿Ok? Siempre y cuando cumpla con los requerimientos de que la variable X sí cumpla con la relación de función de su dominio de donde salió. En este caso, el intervalo I. ¿Sale? Si tienen alguna duda, por favor, me interrumpen. Veamos un ejemplo concreto. La función f de x es igual a x cuarta sobre 4. Esta es una primitiva de f de x, ya que la f' de x será x cúbica. Pues claro, ¿verdad? Date cuenta. Si mi f' de x es x cúbica, ¿qué sucedió aquí? Le aplico el principio de antiderivación, el paso atrás. ¿Cómo es esto? Al x cúbico, al cubo, que es el 3, le voy a aumentar 1. Se convierte en x cuarta. Y ese mismo elemento lo paso como denominador, que es el 4. ¿Sale? Este es el proceso de integración, que ustedes ya conocen, es la primera propiedad de la integral. ¿Sale? Es precisamente una situación contraria a la derivación. ¿Sale? Bien, espero que haya quedado claro. También la función g de x que hablamos, yo la puedo combinar con una constante. Esta x cuarta sobre 4 se le agrega una constante para poderla llamar integración. Tiene que tener una constante de integración. Entonces, aquí en el ejemplo es el más 2. Esta es una primitiva de la función. La anterior es una antiderivación. La posterior, la que estoy explicando, ya es una situación de integración, porque ya tiene una constante. ¿Ok? Recordemos que la constante puede tomar cualquier valor siempre y cuando sea un número real. Bien. Entonces, de aquí parte precisamente la definición de lo que es una integral indefinida. Ya lo vimos, recuerden ustedes que se le llama integral indefinida de una función f de x a un intervalo o a una relación entre un elemento del conjunto y con respecto a un elemento de una imagen, de un dominio que demuestre que sí hay función. Para esto,
normalmente solemos escribir el símbolo de integrando, que es esa S larguita, ¿verdad? Y lo correcto, la notación correcta, se escribe el integral o la integral de f de x de dx, y es importante leerlo de la manera correcta porque hace referencia al dominio x, no puede faltar, y a su derivada, a su diferencial de x. Recordemos que no podemos aplicar integración si no hay derivación. ¿Sale? Esto es fundamental. Por eso es que siempre se tiene que expresar ese dx. ¿Ok? Estamos repasando desde el principio y lo vamos haciendo sencillo, porque se supone que esto ya lo tienes que dominar. Veamos un ejemplo. La integral indefinida de f de x es igual a e a la x. Esta es mi función. Mi primitiva, mi paso anterior, pues será igual, una base e elevada a la x. Aquí yo ya les había dicho, no hay procedimiento algebraico. Esta es una integral inmediata, es de tabla, pero se descompone como una integral indefinida. A pesar de no tener un procedimiento algebraico, se descompone como una indefinida. ¿Por qué? Precisamente por ese más c, por ese integrando. A pesar de que fue por tabla, de que fue una inmediata, se le agrega el más c, porque c es la constante que determina el último paso de una integración. Por lo tanto, se queda o se escribe correctamente la integral de e a la x de dx es igual simplemente a e a la x más c. ¿Ok? Y eso ustedes lo estuvieron trabajando la semana pasada. Bueno, entonces, dicho lo anterior, si g de x es una primitiva de f de x en el intervalo que le corresponde el dominio y entonces las primitivas de f de x serán siempre de la forma g de x más c, donde c es la constante cualquiera arbitraria siempre y cuando sea un número real. ¿Sale? Entonces, las primitivas se diferencian una de otra por la constante. Esto lo vimos también la semana pasada cuando hablábamos de las familias. ¿Sí se acuerdan? Las familias de integrales. No son iguales, pertenecen a un mismo dominio, pero no son iguales. ¿En qué se diferencian? Justamente en la constante. Ya lo explicamos de manera analítica, ahora lo voy a explicar de manera gráfica. Un paso hacia adelante, yo siempre lo había dicho, aquí lo vamos a explicar como un paso abajo, la derivación, un paso arriba, la integración. ¿Ok? El día viernes vamos a trabajar con un simulador y en ese simulador vamos a hacer este mismo ejercicio. Vamos a ir jugando con la función original o primitiva, con la derivación, con la integración, yendo y viniendo. Eso lo vamos a hacer el día viernes con un laboratorio virtual. Pero ahorita lo voy a explicar de manera gráfica para que el día viernes ya sea muy ligerito. Observemos en la primera imagen hasta arriba, en un cuadrante de mi plano cartesiano, tengo la línea recta en color rojo. Esa es mi función, ¿sale? Una función lineal con una pendiente positiva. Y está determinada por f de x es igual a 2x. No hay tema, ¿verdad? Creo que se comprende con facilidad. Pero ya hay una función. Quiere decir que sí está sujeta a integración. Si yo la derivo, al ser lineal con un exponente 1, en la parte de abajo, observo qué está pasando. Se eleva el exponente. De ser lineal, exponente a la 1, ahora se convierte en cuadrática, exponente a la 2. ¿Sí? La derivación dobla la función y se convierte en una curva, en una parábola. Y justamente la abertura, la posición de la parábola la da el primer término. Si es positivo o si es negativo, abre hacia arriba o abre hacia abajo.
Pero la constante, también llamado discriminante, te da la posición. Quiere decir que en una familia de primitivas o de integrales o de derivadas, yo puedo tener la misma función, pero no es la misma porque el discriminante, el más c, la constante, te va a dar una posición diferente. Ese más c te puede dar la posición en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante o cuadrantes combinados. Entonces, la misma forma, pero en una posición diferente. Eso es lo que yo explicaba la semana pasada con la familia de primitivas. ¿Sale? Que una vez que evolucionan con la derivación, se van deformando y pueden repetirse, pero lo hace diferente la constante, también llamado discriminante. Ahora, si yo tengo una función cuadrática, por ejemplo, f de x es igual a x cuadrada más c, y yo la integro, pues me regreso a la parte de arriba. Se convierte ahora en una lineal, donde sigue siendo constante, inclusive la pendiente, la oblicuidad, pero si no tiene una constante, forzosamente tiene que intersectar el origen, forzosamente. Al agregarle un más c, entonces lo quito del origen y dependiendo del valor de la constante y su signo, pasa a otro cuadrante. ¿Sale? Es por eso la importancia del más c. Si se le quita el más c, entonces se presupone que la lineal intersecta el origen y la cuadrática tiene su punto de inflexión en el origen. Y así sucesivamente. ¿Sale? Espero me haya sabido explicar. Bueno, veíamos también las propiedades. Las vamos a repasar. Ahora las propiedades, para comprender una propiedad de la integral, primero hay que repasar lo que ya vimos, las propiedades, pero de la derivada. Decíamos que en la primera propiedad, la derivada de una constante por una función, simplemente será el producto de la constante por la derivada de la función. Siempre y cuando sean números reales. Ese símbolo E es pertenencia. La R es un número real. ¿Ok? Porque si el producto va con el elemento neutro con cero, pues, se cancela. Pero el cero no es un número real. No se les olvide. Los números reales son todos aquellos números con los que podemos contar. Y no puedes contar con el cero. ¿Ok? Bien, número 2. La derivada de una suma o de una resta de dos o más funciones, siempre y cuando cumpla con el primer precepto. Ese precepto fue de la parte de los números reales. Ahora voy a poner en contraste estas propiedades, pero con la integral indefinida. Observa, en la primera, las constantes pueden salir y entrar fuera del signo de la integral de indefinida. ¿Qué quiere decir? Que en la propiedad de la derivada, la constante tú la operabas, pero en la integral no la vas a operar, la vas a sacar de la integral. ¿Sale? La sacas. No puedes integrar un elemento constante. ¿Por qué? Pues porque ya no hay paso atrás, ya no hay que hacerle, se queda tal cual. A menos de que esté derivado, de que tenga un exponente, entonces sí, está sujeto a integrar para regresar a la derivada. Pero si no tiene exponente, entonces se convierte en constante y la tenemos que sacar de la integración. ¿Sale? ¿Vamos bien o no? Sí, asesor. Muchas gracias, Ana Laura. Bien, Sí, sí, asesor, perdón. No, muy no bien, podía gracias, hablar. Luis. En la segunda propiedad de la derivada, nos habla de la suma y resta. Y nos dice aquí que se tiene que aplicar de forma independiente la derivación y al final sumarlas o restarlas. Veamos el contraste con la propiedad de la integral. Dice que la integral indefinida de una suma o de una resta de dos funciones serán siempre realizadas de forma
independiente y dentro de la integración, siempre y cuando cada una de ellas cumpla con la propiedad anterior, ¿sale? Que sean elementos exponenciales y sí son sujetos a la integración. Se suman o se restan y se aplica la integración, ¿ok? Siempre y cuando sean elementos sujetos a la integración con un elemento exponencial. Si no lo tuvieran, entonces ya no aplica, se convierte en constante y lo tenemos que sacar. ¿Vale, vale? Bueno, veamos las integrales inmediatas. Ya hablé de ellas, ¿no? La integral inmediata es la que viene en la tabla, en la que tú no tienes que hacer procedimientos algebraicos ni aritméticos de ningún tipo. Simplemente te vas a la tabla, te fijas cuál es el elemento que se asemeja a lo que tú quieres integrar y te das cuenta cuál es su equivalencia y lo aplicas. ¿Sale? Una tabla de derivadas leída al revés proporciona primitivas e integrales indefinidas. Pues claro, si tú no tienes una tabla de integrales, pero tienes una de derivadas, pues ahí las tienes, ¿verdad? Simplemente la tienes que interpretar al revés. Y al revés, si tú tuvieras una tabla de integrales y tú necesitas una derivada, pues esa te sirve porque es un procedimiento inverso. Creo que es obvio, ¿no? ¿Vale? Y aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Aquí están las tablas y son precisamente integrales. Así que, ay, perdón, son integrales y son por tablas. Si se te presenta la integral de 1 sobre x de dx, no tienes que ponerte de cabeza y sufrirle, ni mucho menos. Simplemente te vas a la tabla y te das cuenta que es igual a un logaritmo natural de x más c. Me refiero a la número 2, como la que tuvimos la semana pasada. Si tengo una integral de una base neperiana e a la x de dx, pues ya sabes que es lo mismo. Es lo mismo, nada más le agregarías el más c. Estas son las inmediatas. Aunque no hemos trabajado trigonométricas, son muy comunes. ¿Sale? Para la integral de seno de x por tabla es menos coseno de x. Para la integral de coseno de x es menos, perdón, sin el menos. Es solamente seno de x más c. Mayra, adelante. ¿Yo qué? Yo no dije nada. Ok, Mayra, tienes tu micrófono abierto. Ay, perdón. Ok, muy bien. Entonces, tenemos las integrales inmediatas para funciones compuestas. Esto es interesante porque es muy raro que nosotros tengamos un ejercicio en el cual sea una integral inmediata simple. Casi siempre vienen compuestas. Aquí es lo que alguna vez también mencionamos de la integración por partes. Hacerlo completo sería un error. Tenemos que hacerlo de manera deductiva. El procedimiento deductivo es separarlo y trabajarlo por partes. ¿Ok? Entonces, tenemos la integral de x a la r de dx. ¿Cómo lo trabajamos? Por la primera propiedad, la más simple. Simplemente, si es un elemento exponencial sujeto a la integración, sabemos que al exponente le vamos a sumar 1 y lo que te dé como resultado, se lo pones como denominador y le agregas un más c. Siempre y cuando siempre ese exponente sea un número positivo y mayor a cero, ¿verdad? Para que pueda aplicarse. Si no, entramos al conflicto de las excepciones que ya vimos. Bueno, aquí está. Lo mismo que explicamos arriba está en la parte de abajo, pero está expresado de una manera diferente. Es la misma gata, pero revolcada. Así que de aquí en adelante, al son que te toquen, tú ya sabes los procedimientos. Cambia la notación, la forma de expresarlo. ¿Sale? Y esta es la más común. ¿Sale? Es la del tipo general, porque no te van a poner el procedimiento de suma. Te van a poner nada más
la expresión. Esto se podría decir que es más común, ¿sale? Veamos un ejemplo. Y aquí quiero que participen. Vamos a ver si me están poniendo atención. ¿Quién me dice cuál es la integral del coseno de 2x por seno cúbico de 2x de dx? ¿Quién dice yo? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso sería x cuadrada, ¿no? La primera integral. X cuadrada, ¿por qué x cuadrada? ¿De Bueno, dónde no sale? sé, esta parte no la hemos visto, ¿no? Sacar los cosenos de... Esto no lo hemos visto así tal cual. Estaba O en ya la lo vimos. diapositiva anterior. Es una integral inmediata. Ajá. Pues es igual entonces. No, es menos... ahí sí la recuerdo, pero no sé bien. Ya Ajá, ven. es inmediata, entonces solamente es menos, ¿no? A ver, Menos... ahí está. Primer paso es sacar las constantes. Es el primer paso. Sacar las constantes. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Pues primero sacamos el un medio. ¿De dónde salió ese un medio? Pues porque tenemos por ahí un 2x. Así que sacamos ese un medio. Y adentro se genera el 2 coseno de 2x seno al cubo de 2x de dx. Ya quedó expresada. Ese un medio que yo saqué como constante, ahora sí lo transformo. La integral de coseno, de acuerdo a la tabla, es seno. ¿Sale? Seno de x. Esa es precisamente la integral inmediata. ¿Sale? El coseno se transforma en seno. Y a ese cubo que teníamos, pues lo convertimos más uno, se convierte en 4. Y lo tengo que dividir igual entre 4. Y subo ese 2x para poderlo trabajar con el un medio que tengo afuera. Por lo tanto, ese un medio ahora se convirtió en un octavo. Y se conserva el seno de 4 de 2x. Lo único que hice fue trabajar con los denominadores. Y eso es todo. Y le agrego el más c. ¿Sale? Ahí está el procedimiento y se trabajó precisamente elemento por elemento. Ok, yo ya lo comprendí un poco. ¿No los podría poder repetir otra vez? Claro, con todo gusto. Sí. Me piden la integral del coseno de 2x por el seno al cubo de 2x de dx. Ahí está la integral compuesta, porque uno es coseno y el otro es seno. ¿Sí? Entonces, el primer paso, ya lo habíamos dicho, es sacar las constantes. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuál es la constante que está ahí? Pues es ese 2x. Ese 2x que se repite dos veces. Entonces yo lo saco. ¿Cómo lo saco? Lo saco como un medio. ¿Ok? Y lo que se queda adentro es lo que está sujeto a integración. Y la integral inmediata, precisamente del coseno, pues es seno. ¿Sí? Y es por eso que se trabaja con esa parte exponencial. Ahora ese seno que yo tenía al cubo, se le agrega el más uno y se convierte en 4 y se divide por el mismo valor. Y el otro elemento que se había quedado suelto fue el 2x y no se integra ni mucho menos porque ya habíamos sacado su constante, que es ese un medio. Ahora nada más se opera algebraicamente. Ese un medio con ese un cuarto pues se convierte en un octavo del seno 4 de 2x y eso es todo. Se le agrega el más c. Y es un procedimiento muy sencillo, porque a final de cuentas las funciones trigonométricas son inmediatas para la integración. Bien, entonces, veamos las integrales inmediatas para funciones compuestas. Esta es otra. La integral de 1 sobre x de dx, que ya había dicho, ¿verdad? También es inmediata. Y mencioné que es el logaritmo natural de x más c.
pero se le agregan dos líneas verticales. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Alguien sabe? Se llama valor absoluto, ¿sí? ¿Y qué es el valor absoluto? Es una condición que el elemento que está entre estas dos barreras siempre será un elemento contable. ¿Qué es un elemento contable? Es un número positivo, que aunque se me presente menos lo que sea, al estar entre las dos barreras se convierte en valor absoluto y se vuelve positivo a fuerza. ¿Sí? Es una condicionante de un elemento positivo, dicho de otra manera. Entonces, yo voy a trabajar el logaritmo natural de la variable x. Esa x coincide con el denominador y se le agrega el más c. Y aquí está el tipo general de lo que acabo de explicar, expresado de una manera diferente. El ejemplo, tenemos la integral de la tangente de 3x de dx. Aquí está lo mismo que explicamos hace un momento en otro ejemplo. Yo tengo menos 3 seno de 3x sobre el coseno de 3x de dx. Aquí está precisamente la división. Aquí está la división. Yo tengo algo arriba, algo abajo y está con respecto a x. Entonces, su integral es el logaritmo natural de lo que yo tengo como denominador, que es el coseno de 3x. ¿Sale? Aquí se aplicó. Pero previo, al tener un menos 3, yo tengo que sacar la constante. Y saco la constante como un tercio y conserva su signo. ¿Vale? Saco el signo y saco ese 3 pero expresado como un tercio. Así como en el ejemplo anterior había sacado el 2 como un medio, aquí saco el 3 como un tercio. Y aplico la fórmula. ¿Sale? Está muy, pero muy sencillo. ¿Sale? Y nada más es el más c. Entonces ahí nada más hay que ir poniendo atención. Veamos ahora. La integral de a la x de dx es igual a la x sobre el logaritmo natural de a más c, para cualquier elemento de a siempre y cuando sea mayor a cero. ¿Sale? Esta también es una condicionante. Es cuando es de base a. La base a es a, no es un número cualquiera. Es como la e. La base e es neperiano. No es un número cualquiera. Siempre será e. Aquí también siempre será a. Esos no cambian. ¿Sale? Son constantes. Lo que sí va a cambiar es el exponente. X sí es cualquier número. Es lo que yo les platicaba a ustedes en la primera clase, cuando veíamos álgebra, que primero hay que tener cierto dominio de el lenguaje algebraico, de normas, corolarios, teoremas, pero también de conveniencias. Y esta es una de ellas, ¿no? Las conveniencias. Yo les había dicho, normalmente las primeras letras del abecedario en minúsculas, las primeras son constantes, no cambian. Y las últimas del abecedario en minúsculas suelen ser variables, las que sí pueden tomar cualquier otro valor. No es una regla, es una conveniencia. Pero esto es muy importante para comprender el lenguaje. ¿Estamos? Y es lo que ahorita aquí se presenta. Entonces dice aquí que para A, lo mismo que con E, son elementos determinantes. No los puedes variar. ¿Sí? Bueno, dicho lo anterior, tenemos la del tipo general, lo mismo que se explica arriba, pero a manera de modelo matemático. ¿Sí? Así es como lo encuentras tú en los libros. Veamos un ejemplo. La integral de x cuadrada que multiplica a e a la x cúbica de dx. Es como la que hicimos la semana pasada. Es una inmediata. ¿Sale? Ese segundo elemento de e a la x cúbica me obliga
a ponerle una constante y esa constante a sacarla como un tercio, porque es la condicionante del exponente. Esta también es una propiedad algebraica. ¿Sale? Es un exponente de un exponente. ¿Sí? Para neutralizarla, para equilibrarla, se le agrega ese mismo valor como entero. Y al integrarla, la tengo que sacar porque es una constante. Y entonces ese un tercio se mantiene y la integral inmediata se aplica. El único elemento de base que se sostiene es la base e y conserva su exponente del exponente y se le agrega el más c. La única alteración que tuvo es ese un tercio para mantener el equilibrio del paso atrás. Y ya está. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar hasta que se nos agote el tiempo. ¿Sí? Nos quedan por ahí 2 minutos y se nos va a cerrar el Zoom, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Nos volvemos a conectar, pero yo creo que le vamos a dejar ahí en esta parte y ahí les voy a presentar unos videos que ya tienen que ver con el proyecto integrador y con lo que estamos viendo. Porque esto que yo les presento no es nada más porque sí, es porque tiene una coherencia y una aplicación directa en el proyecto integrador. Es por eso que es importante. Bueno, en cuanto a las integrales inmediatas para funciones compuestas, ya les decía, una muy común son las trigonométricas, que no es el caso, ¿eh? No se aplica para el proyecto integrador las trigonométricas, lo cual pues, es algo extraño, porque en los exámenes que ustedes hagan para la universidad, las trigonométricas nos encantan y siempre suelen presentarse. Entonces, recuerden que ustedes están estudiando para tener un bagaje, una competencia suficiente y poder continuar con la universidad. No estamos estudiando para resolver una actividad integradora ni para un proyecto integrador. Nuestro aprendizaje tiene que ir más allá, ¿sale? Y es por eso que yo les presento estos casos que me dirán ustedes, pues es que no tiene que ver con el proyecto integrador. Pues no, porque eso sería quedarse muy, muy limitado, ¿no? Y no, tenemos que tener una visión más allá. El objetivo no es el proyecto integrador, el objetivo no es una actividad integradora. El objetivo es que tengas el conocimiento suficiente, la competencia necesaria para liberar un examen en la universidad, donde se presentan estos casos. Esa es mi justificación, ¿ok? Así que para que le echen ganitas, yo me esfuerzo, porque es mi pasión enseñar. Entonces trato de que sirva, que les sirva a ustedes. El ejemplo, lo mismo. Aquí tengo una combinada de base E y una trigonométrica. Y aparte tenemos una propiedad asociativa. Esta está padre. Paso uno, esa constante que para equilibrarla se baja el 3. Tengo que sacarla como un tercio y aplico la parte de la integral inmediata. La integral de seno es menos coseno, menos coseno. Conserva esa constante que saqué, cambió a menos coseno, el menos salió de la constante y la parte de la e, como está asociada, se queda igual, tal cual, y el más c. Así que, de nuevo, está sencillo, aunque nos parezca algo complejo, no lo es cuestión de comprender nada más cómo funciona, cuáles son los pasos y el mecanismo que se debe de aplicar. Bien, y aquí vienen muchas, porque las que más abundan son estas, son las trigonométricas, ¿no? Y las combinaciones. Les encantan poner las de base E y las de base A. Entonces, no importa cómo se las pongan, observen, es el mismo procedimiento, ¿sale? El valor que